Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos otra vez aquí en Marcela Veina y el día de hoy vamos a tocar un tema que ya nos habían pedido, un tema bastante delicado, se puede decir, hasta cierto punto, y encontré a la persona correcta para tratarlo. Él es psicólogo, él está especializado en tanatología y el día de hoy vamos a tratar el tema del duelo. Vamos a hablar de los duelos, de nuestras pérdidas, de lo que ha pasado. O sea, llevamos un año y cacho ya, un año y días, un año y un mes ya con COVID. Entonces yo creo que hay mucho de qué hablar de esto. Y él es Guillermo Soto. ¿Qué tal, Memo? Muchas Hola, gracias por aceptar estar aquí el al día de hoy. contrario, gracias a ti por la invitación. Podemos empezar, Memo, describiendo o diciéndole a la gente que nos ve y nos escucha qué es el duelo. Ok. El duelo son todas las emociones y todas las situaciones que se generan alrededor de una pérdida, que puede ser no nada más una pérdida por muerte, pero bueno, en esta situación por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo y lo que tenemos más cerca, ¿no? Ante todas estas cuestiones, pues vamos a centrarnos en esta parte de la muerte, ¿no? Entonces el duelo es lo que nos provoca la pérdida de la persona, la pérdida del ser querido, todas esas emociones, todo ese dolor, todas esas sensaciones de malestar a nivel general que ocurren ahí alrededor del perder a este ser querido, y que obviamente pues es un proceso que toma tiempo en vivirse, en poder externarse, en poder sanar, en poder llegar. Incluso hay etapas, ¿no? De que se tienen que pasar o que tenemos que vivir para poder llegar a esa aceptación de esa pérdida. Entonces podemos decir que el duelo es todo eso que nos pasa, todo eso que sentimos después de una pérdida. Como dices, exactamente no tiene que ser de una muerte, puede ser, no sé, de alguna pareja, de algún empleo ahora también con COVID, y muchas de ese tipo de cosas que han pasado, ¿no? Nos, ¿cómo lidiamos con esto, Memo? ¿Cómo lidiamos? Me hablas de etapas, vámonos por pasos. Ok. Háblame de eso. Mira, las etapas del duelo son 5, las que generalmente se manejan y las que hemos o que conocemos dentro de los procesos de duelo, las que refería o que refirió desde la primera vez que se comenzó a hablar sobre duelos y que se comenzó a hablar sobre pérdidas. Elizabeth Kubler-Ross fue quien las comenzó a mencionar, ¿no? Son 5. La primera es la negación, la segunda es la ira, la tercera es la negación o pacto, la cuarta es la depresión y la quinta la aceptación. Esas etapas, pues bueno, generalmente pues las vamos viviendo todos, a lo mejor no en el orden en que las Claro, mencionaba ella, claro. las vamos viendo a lo mejor, por lo regular sí iniciamos con la negación, es lo que primeramente ocurre cuando alguien tiene una pérdida y que se le habla de o que se le indica que se le avisa que está teniendo o que falleció su ser querido, pues obviamente entra en un estado de negación, ¿no? En el momento que le avisan de la pérdida de ser querido, pues obviamente comienza a negarlo, ¿no? No lo crees, entras en shock por la situación de no creer que está pasando, que está ocurriendo la muerte. Entonces generalmente esa sí es la primera que vivimos todos, pero las demás se pueden ir viviendo en un orden a lo mejor diferente, no es necesariamente que se tengan que vivir en ese orden como tal. ¿Ok? En la segunda fase, que es la ira, pues cuando ya comienzas a entender o darte cuenta un poco más de que sí está ocurriendo eso que te acaban de decir, que sí falleció tu ser querido, entonces las personas obviamente entran en ese proceso de sentir enojo ante la pérdida, de sentir enojo por qué ocurrió la muerte, por qué me pasó a mí. Incluso se preguntan las personas, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué no le está pasando a lo mejor en este caso, no? Con la cuestión de COVID, ¿por qué no le está pasando a los que no se cuidan? ¿O por qué no le está pasando, no sé, Sí, diferentes ya sé. pensamientos que llegan a generarse alrededor pero hay mucho enojo. Hay muchísimo enojo que puede mostrarse o irse contra uno
uno mismo, que ese enojo se puede incluso generar en autoagresiones contra los demás, incluso contra los médicos. Ocurrió mucho, por ejemplo, ahora en la cuestión esta de que inició la pandemia, o que estuvo más Sí, fuerte me lo los están casos. matando. Sí, Sí, ya sé. y que incluso hubo varios médicos que incluso fueron Agredidos, agredidos. Y tiene que ver ¿cierto? mucho eso, ¿no? Toda la parte del enojo que está ahí ante la muerte y ante la impotencia de no poder hacer nada ante la pérdida de la persona. Y pues bueno, ahí hay que externarse, obviamente hay que externarse esas emociones, porque si no se externan las emociones, obviamente no vas a pasar a la otra fase, te puedes quedar atorado en esa fase, te puedes quedar en el enojo. Oye, déjame te platico. Este, llega a pasar que te enojas incluso con la persona, ¿no? Es que Claro. no te cuidabas, o no sé, o te enojas, digo, si no fue por COVID. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú? ¿Por qué hiciste esto? Por qué te fuiste? Porque, no sé. Sí, 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 incluso con la misma persona, ¿no? ¿Por qué tuviste que irte ahora, no? ¿Por qué me dejaste? Sí, ¿por qué me dejaste? O esta parte que mencionas, ¿por qué no te cuidaste? O ¿por qué le tuvo que pasar a él? O con Dios incluso. Con quien sea, alrededor de quien O esté ahí, sea, el enojo se el va a enojo y la proyectar. ira, ok. Exactamente. Entonces lo importante es externarlo, te digo, para no quedarse en esa etapa y poder obviamente seguir avanzando en ese proceso de duelo, porque como proceso tenemos que vivir todas las etapas. Y posterior, pues bueno, pasamos a esta etapa de regateo o negociación o pacto, que también aparece así en algunos textos, esta fase. Ahí en esa fase, pues bueno, la persona trata como de regresar, ¿no? Las cosas atrás, como de pensar que no está ocurriendo esto, ¿no? Que cambiar la situación, si se pudiera cambiar, si tan solo yo pudiera hacer tal, comenzar a regatear, ¿no? Con lo que yo quisiera que no estuviera pasando, ¿no? Cambiar algo, si yo lo cuido ahora más, si yo le pongo más atención, si yo le digo que se cuide más, o no sé, buscamos como regatear para que el resultado no sea el que está ocurriendo, el que ya está. Y se busca también mucho como fantasear en esa parte, ¿no? De regresarnos a, si no estuviera ocurriendo, ¿qué estaría viviendo también ahorita, ¿no? ¿Qué sería diferente? Entonces, en esa parte a eso se Ok, refiere. y también puede ser no sé, si salimos de esta, Sí. voy a hacer esto, ¿no? No sé, se me ocurre. Sí, claro. Sí, claro. E incluso hay personas que a partir de estas muertes que han ocurrido por COVID, pues bueno, han comenzado, no sé, a difundir, ¿no? La necesidad del autocuidado, del cuidarse más, de comentar su caso, su historia, para evitar, ¿no? Que a lo mejor otras situaciones se pudieran dar en otras personas. Y entra dentro de esta etapa, porque ahí entonces comienza la persona a darse cuenta que hay culpa también. Y entonces comienza a Claro. buscar hacer cosas para disminuir esa culpa y entra dentro de esta fase también. Ok. Y posterior, pues bueno, está la fase ay, ya se me fue, se me fue. No, tranquilo. Ese regateo, negociación, está la fase de depresión. Esta fase, obviamente, aquí, pues bueno, la persona ya está más consciente, ¿no? de la pérdida, está más consciente de la situación que está viviendo, ¿no? De la cuestión que ya no se puede hacer nada, que está más en contacto ya directo con la situación de que, pues bueno, está ante una pérdida, está ante una situación, obviamente, donde la persona ya no va a regresar, donde ya no puede tener a la persona físicamente, está más consciente de que ya falleció. Entonces entra en un estado de sentirse triste, de sentirse con mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucho sentimiento de soledad, porque no puedes hacer nada para regresar a la persona, porque no puedes cambiar esa situación que está ocurriendo. Y entonces entra en un periodo de tristeza muy fuerte y de sentir un vacío también muy hondo por la pérdida de la persona. Wow. Bueno, yo no sé, no sé si a la gente que nos escucha ha pasado. Yo sí me han tocado casos cerca donde, ¿qué pasa cuando no te das el permiso de sentir ese dolor, de permitirte, o no te dan el permiso? No sé, se me ocurre una mujer que pierde a su esposo, ¿no? Y sus hijos pues no la dejan, o
y no, no la dejan sola, no la dejan, o no lo dejan solo. Obviamente uno a lo mejor de hijo lo hace de la forma por cuidar, proteger y así, o sea, no sé, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no nos damos el permiso, no nos damos el espacio de sentir, de vivir estos pasos que nos mencionas? Sí, exactamente. Sobre todo en la cuestión emocional, ¿no? Cuando no nos damos el permiso como de identificar, ¿no? Cuáles son las emociones que están ahí, cuáles son las emociones que estoy sintiendo, para poder entonces buscar qué hacer, qué necesito hacer, ¿no? Para poder externar el enojo, para poder externar el dolor y la tristeza que estoy viviendo. Porque sobre todo ahorita que mencionas esta parte, ¿no? Ha ocurrido, por ejemplo, en las muertes de los papás, por ejemplo, de papás. Muere el papá, muere la mamá, y entonces, o cualquiera de los dos, y se queda uno de los dos a cargo de la familia. Entonces tengo que buscar lo que generalmente ocurre, ¿no? Tengo que buscar ser fuerte, tengo que buscar salir adelante, porque hay que reestructurar la situación, ¿no? Familiar y demás. Y entonces obviamente se va dejando en muchas ocasiones de lado el duelo, se va dejando de lado la necesidad o el hacer consciente que necesitamos expresar esas emociones, que necesitamos vivir ese duelo, que necesitamos tomarnos un tiempo para vivir ese proceso, sentirlo como tal, porque si no, no vamos a avanzar. Porque entonces se quedan ahí lo que ahora está ocurriendo mucho, ¿no? Los duelos suspendidos o los duelos que se quedan ahí atorados. Y es la cuestión que ahorita está ocurriendo demasiado. Porque, bueno, en primera, los duelos no se están viviendo o no los estamos viviendo como antes los vivíamos o como antes los podíamos vivir. ¿Por qué? Pues está influyendo todo lo que está alrededor de la pandemia. ¿Qué está alrededor de todo esto? Hay muchos factores. Por ejemplo, el que los rituales funerarios no están. No podemos tener rituales funerarios. Es que eso es bien importante porque o sea, de verdad, como México celebra la muerte, el estar velando a nuestro ser querido 24 horas, creo, no sé, ¿sí? 20, 18, horas, 24, ajá, dependiendo de la hora que entreguen el cuerpo. Y luego la inhumación, inhumación, sí. Ver cómo baja el ataúd, todo eso nos ayuda en nuestra cabeza y en nuestro corazón, ¿no? Claro. A hacer cierres. Y ahora con COVID me ha pasado que, bueno, no me ha pasado a mí, pero sí lo he escuchado muy de cerca. De pronto, pues vas con tu familiar. Yo creo que aquí también pasa mucho eso de la negación en uno mismo, ¿no? Dices, híjole, me duele la cabeza, pero no, hombre, debe ser un dolorcito de cabeza cualquiera. No tengo nada, no pasa nada. Y no, o sea, desde ahí empieza la negación a decir, no voy a hacerme una prueba, ¿no? Uh-huh. Aunque pueda ser riesgoso. Y como tú estás haciéndote el valiente y esas cosas, digo, hablando de COVID, ¿no? A lo mejor puede ser con cualquier cosa. Yo lo comparo con mi papá. Mi papá muere de un infarto fulminante. Pero yo sé, o sea, yo siento que él ya se sentía mal. Obviamente, probablemente no quería preocuparnos o no sé, ¿no? Pero ahora yo creo que por eso dicen, no, me los están matando en el hospital. Pues es que ya cuando llegas ya está muy tarde. Bueno, llegan al hospital, ya llegan tarde y pues no puedes estar ahí con él, nada más te avisan, se murió. Wow, qué shock tan sí. Fuerte, ¿no? Sí, no, y que es otro de los factores también importantes. Bueno, la parte de que no existen los rituales funerarios, pero antes de eso también está la parte del que no te puedes despedir. Vas y dejas a tu familiar o hablas, vienen por él la ambulancia y demás, lo que estaba ocurriendo los primeros días, y se va solo tu familiar. No se puede ir ningún el paciente, no se puede ir ningún familiar a acompañarlo, porque pues dentro de los protocolos no se puede, y menos ingresar a áreas COVID y toda esa parte. Entonces obviamente es una cuestión muy difícil, es una incertidumbre muy fuerte, son niveles de ansiedad muy altos, ¿no? El estar pensando todos los días cómo está, ¿no? ¿Qué está pasando? Al inicio de la pandemia no estaba esta parte que ahora han estado implementando algunos hospitales de las videollamadas. No todos, pero algunos lo están implementando, y quienes lo implementaron, la verdad que padre, qué humano, ¿no? Sí, la verdad quien lo sí. pudo hacer, porque mínimo
por ese medio podían ver que sus familiares estaban ahí y que a lo mejor no estaban bien del todo, pero a veces, sobre todo si podía hablar, los escuchaban, ¿no? O los veían. Entonces es una situación que de una u otra manera ayudó un poco, ¿no? Mínimo a tener un poco de certidumbre acerca de cómo está el familiar o el paciente. Pero quien no tuvo esa oportunidad, pues obviamente comienza a generar muchas cuestiones ahí muy complicadas. Y es por eso que el duelo se está viviendo ahora de una manera mucho más difícil, porque todos esos factores están llevando a que así sea, ¿no? No me pude despedir de mi ser querido, nada más me avisan que ya falleció y pues ya no lo puedo ver. No puedo estar ahí no pude estar ahí, perdón, en el momento de la muerte, y obviamente pues es complicado porque todos como seres humanos tenemos la necesidad de cerrar ciclos con nuestros seres queridos o con las personas que son importantes para nosotros. Y esa parte del último adiós es muy importante, es muy muy importante. Entonces otro de los factores que están ahí alrededor del por qué estos duelos se están viviendo de una manera muy complicada. Y la otra parte, pues bueno, el aislamiento, ¿no? La cuestión de estar aislados, de no poder salir, de no poder ver a nuestros seres queridos, de no poder abrazarlos. No poder abrazarlos. En el duelo se requiere mucho esa parte, ¿no? La compañía, el afecto, la cercanía. Ayuda muchísimo a poder avanzar en ese proceso. Entonces también está atorando demasiado a que los duelos, que la gente se permita expresar, porque lo está haciendo más en soledad. Y se están aislando muchísimo, y es lo que está llevando a que se dé todos estos trastornos de ansiedad, se disparen, y a lo mejor cuando estaban, y si no estaban los trastornos de ansiedad, pues que aparezcan, ¿no? Como tal, y de depresión, que también es lo que está ocurriendo, y desgraciadamente la depresión te lleva a otra cosa, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Entonces, hay muchas situaciones que se están generando alrededor de estos duelos que se están quedando ahí estancados, que no están avanzando, no se está avanzando en esos duelos. Y más, como dices tú, si la gente no lo está haciendo consciente, si no se está dando cuenta de que hay necesidad de expresar emociones, de no quedarse ahí en esa situación, o evadirlo o bloquearlo porque tengo que seguir adelante, porque tengo que trabajar, porque tengo que sacar adelante a mis hijos, porque no me vean que estoy triste, porque no se pongan mal. No, tenemos que buscar la manera, y de una otra forma, cuando ocurre la pérdida, por ejemplo, de un familiar, el papá, la mamá, y todos están viviendo el proceso, a todos les está doliendo, de cierta manera, a lo mejor cada quien lo vive diferente, cada quien lo expresa distinto, pero es el mismo duelo, es el mismo dolor, es la misma pérdida. Entonces vivirlo en familia ayuda a unirse incluso, y termina siendo mucho más positivo, termina siendo mucho más agradable y obviamente más positivo el poder hablarlo en la familia, poder externar las emociones, a que si me encierro y no lo expreso, y que me vean que medio estoy como que estoy triste, como que no. Entonces se pueden crear ahí muchas situaciones alrededor de los hijos, se pueden incluso deprimir porque ven a la mamá triste, pero ellos no quieren expresar tampoco para que la mamá no se sienta más triste. Y entonces entramos en esa parte, ¿no? De que yo sé que estás triste, pero no lo expreso, y ellos saben que estoy triste, pero tampoco lo expreso, y entonces se convierte en una situación ahí complicada en la familia, de no expresar, de no vivir el duelo como tal. ¿Qué pasa? Yo he escuchado por ahí de pronto, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Es que anduvimos recorriendo hospitales y no me lo atendieron, para empezar, ¿no? Uh-huh. No me lo atendieron, y pues fallece la persona en el coche. Muchas veces fallece en los brazos, ¿no? De un hijo o de mamá, o no sé, o sea, en la búsqueda eterna de hospitales, pues igual y no pasa. ¿Qué pasa con esas personas, o sea, que se quedan con la situación de decir, es que, o sea, me imagino que ahí entran en la cuestión de la ira y la negación, ¿no? No puede pasar y o sea, estoy encabronado con las instituciones, porque pues la verdad es que es una realidad, ningún país estábamos preparados para esto que está pasando. Así es. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué hacer? ¿Qué recomendarías tú a esa gente que se quedó buscando ayuda médica y no la encontró? Sí, que no la encontraron, ¿no? Y que se quedan con ese enojo,
sobre todo enojo, es mucho enojo, como dices, hacia los hospitales, hacia las instituciones, hacia el gobierno y demás, por creer que, y pues sí, a lo mejor hay mucha situación, pero pues es que influyen muchas cosas, ¿no? Alrededor de la saturación de los hospitales que se dio en algún momento, que era una realidad, ¿no? Por tanto, tanto paciente que estaba llegando ahí. Y lo que mencionabas también es otro factor importante, el no atenderse a tiempo o el no hacerle caso a esos síntomas, pues también lleva a que pues ya llegues cuando los síntomas están ya muy exacerbados y que obviamente pues pueden llegar a generar otras situaciones ahí difíciles o graves y poner en riesgo la vida como ha ocurrido ya, ¿no? Y incluso pues la pierden como tal. Entonces, pues, ¿qué tiene que haber ahí? Buscar expresar, o qué se tiene que dar, qué tendrían que hacer, buscar expresar las emociones, no quedarse con el enojo, porque el enojo se convierte en rencor. Y el rencor, pues, únicamente me va a estar dañando a mí, porque voy a estar le dando vuelta a los pensamientos, ¿no? Del por qué no lo llevamos a tiempo, del por qué no me atendieron, del por qué el médico no quiso abrir la puerta, del por qué miles de pensamientos relacionados a qué hubiera hecho diferente, a los hubieras, que también se presentan mucho dentro de los procesos de duelo. Es buscar externar ese enojo, buscar sacar ese enojo de una manera positiva, porque luego entonces a lo mejor lo pudieran entender, no, pues voy a ir voy a ir a golpear al doctor, exacto, porque no, golpear al doctor. Al policía de la puerta que me dijo que no, que ya estaba lleno. Exacto, a quien no me atendió, no sé, ponerme en contra del gobierno y tirar muchas cosas y decir y publicar y demás. A lo mejor ayudaría, ¿no? En ese sentido, pero no te ayuda realmente a liberar toda la carga de enojo que está ahí atorada. Sí, entonces es enojo normal por la frustración ante no poder hacer nada o no poder haber hecho nada ante la pérdida y ante la forma en que ocurrió la muerte. Es mucha frustración y mucha culpa también. Entonces se tiene que trabajar también mucho con la culpa, porque no puedes seguir cargando la culpa por siempre, porque va a llegar un punto en que todos esos pensamientos que vienen alrededor de la culpa te terminen generando otras cuestiones a nivel emocional a ti y que te lleven obviamente a muchas situaciones difíciles que vas a terminar proyectando contra los demás que estén a tu alrededor. Entonces es una parte muy importante el buscar externar. En la mayoría, en los duelos, siempre nosotros decimos en tanatología, lo que más nos va a ayudar a que el paciente, el familiar, el deudo que está viviendo ese proceso de duelo pueda avanzar es la expresión emocional. Si no se permite expresar, si no se permite liberar ese enojo, la tristeza, lo que esté, o en este caso lo que estamos mencionando, el enojo, pues obviamente se queda ahí atorado y va a generar muchas complicaciones. Hay muchas formas. Ahorita, pues bueno, sobre todo cuando estamos en el tiempo más complicado de la pandemia, pues que estábamos encerrados y demás, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿A dónde acudo? Si no había terapias incluso tampoco, había en línea y a lo mejor la gente no estaba muy acostumbrado a esa parte y se le dificultaba un poquito. Hay muchos ejercicios que nosotros le llamamos rituales para trabajar el duelo. Uh-huh. Entonces esos rituales funcionan también. Por ejemplo, la escritura. La escritura es una herramienta de la cual nos podemos valer. Puede, por ejemplo, la persona escribir, ¿no? Hacer una carta, por ejemplo, al ser querido si quedaron cosas pendientes por externar, porque eso también genera enojo. Uh-huh. ¿Por qué no pude decirle? ¿O por qué antes? Y sobre todo se quedó una situación pendiente. Estaba enojado con mi papá, estaba enojado con mi mamá y no le expresé todo eso, no le pedí perdón. Entonces eso también genera a veces enojo con uno mismo, genera frustración. Entonces escribe una carta a tu ser querido donde externes todo lo que tú hubieras querido decirle en vida. Te va a ayudar a que saques o que te liberes de todas las situaciones a nivel emocional que se quedaron ahí pendientes. Sí, el hablar o escribir también sobre la situación de enumerar o hacer una lista de las cuestiones por las que tú estás enojado, por las que estás molesto, también ayuda. En lugar de traerlas en la cabeza dándoles vuelta y vuelta y vuelta, y acá en lo emocional, si lo pasas a un papel, ayuda a liberas un poco la carga. Vamos otra vez, para que tome nota. Lo primero que nos puede ayudar es escribir una carta uh-huh. y decirle a la persona todo lo que me hubiera gustado decirle, claro, o lo que no le dije nunca, o lo que no sé, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo es hacer una lista de las situaciones que tú crees que se quedaron ahí pendientes o que te generan enojo o molestia ante la pérdida. Sobre todo estamos hablando de enojo, pues referente a enojo, pues todo lo que te enoja, lo que te molesta por esa pérdida. Sí, que no te abrieron la puerta del hospital, que no te recibieron a tu paciente, que el gobierno no esté, lo que consideres tú que te está enojando, que te está molestando, okay, y que está en tus pensamientos, bájalo, escríbelo en el papel. Entonces te va a ayudar, obviamente, a poder externar toda esa situación emocional que ahí se está quedando.
Ok, bueno, ay, híjole, lo que pasa es que a mí sí me tocaron personas de decir, es que no lo atendieron y la verdad es que se me murió en la parte de atrás, ¿no? Yo creo, y no sé, corrígeme si estoy mal, pero yo sí les diría a esas personas, de verdad, yo creo que tu familiar se fue sabiendo tu interés por él y tu amor por él. Digo, estabas buscando ayuda para él, ¿no? O sea, yo creo que eso, la persona que se va, sí te debe de quedar como esa parte, ¿no? De decir, él se fue viendo que yo luché, ¿no? De que yo busqué ayuda. No sé cómo, si está mal en alguna parte de esa. No, obviamente esa parte es la que genera, como esa hay mucha culpa, ¿no? En la persona, de pensar que no, si él pensó que no hizo lo correcto, el haberlo llevado al hospital no fue lo adecuado y demás, si lo atendieron de manera, se quedan muchos pensamientos, ¿no? Alrededor de qué ocurrió y qué pude haber hecho diferente que hubiera servido o que hubiera sido a lo mejor o cambiado la situación en cuanto al deceso, ¿no? Entonces, pues, de una u otra manera hacemos lo que está a nuestro alcance, ¿no? Y esa es una parte difícil de poder a lo mejor entender en los primeros días, porque la gente se queda mucho con esta culpa, ¿no? De que pude haber hecho cosas que hubieran estado, que hubieran funcionado, hubieran cambiado la situación. O sea, igual y te puedes quedar con la culpa sin saber que la persona se fue agradecidísima contigo Sí. por haber demostrado, haber buscado ayuda hasta el final, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y pues es algo que se tiene que externar, ¿no? De una u otra manera lo tienes que externar, porque si no lo externas, la culpa sigue ahí. Si no hablas de lo que te hace sentir culpable, la situación ahí va a seguir. Ok. Retomando las etapas del duelo, nos faltó la aceptación. La Ok. aceptación es la última etapa o la última fase que se vive en este proceso del duelo. Obviamente, pues se tiene que haber recorrido todas las otras etapas anteriores, la negación, la ira, la depresión, para poder llegar y haber externado, ¿no? En cada una de las etapas, haber hecho consciente todas las emociones y haber externado todas esas emociones que se viven en cada una de esas etapas. Ok. Entonces, para poder llegar a esa aceptación, ¿no? En la aceptación, pues bueno, ya no hay ese enojo que había al inicio, ¿no? Ya aceptas de una manera diferente, ¿no? Que la persona ya no va a estar, que físicamente ya no va a estar ahí, que falleció, que falleció porque tenía que fallecer, porque era el momento tal vez, ya no con el enojo, ya no con la frustración que te estaba generando al inicio, porque ya te permitiste externar todas esas cuestiones a nivel emocional que estaban ahí. Entonces es la última etapa, obviamente, no va a llegar así como que tan rápido, como proceso, pues obviamente toma tiempo. También la gente a veces se desespera, ¿no? Porque, y si nos lo dice, ¿no? Yo ya quisiera dejar de sentir todo esto. Y si nos lo preguntan, ¿no? ¿Qué puedo hacer para dejar de sentir todo este dolor que estoy sintiendo? O pues es que no hay una técnica, no hay una forma. No hay una varita mágica, ¿no? Para esto. Exactamente, en que puedas dejar de sentirlo. ¿Va a disminuir? Sí, conforme te permitas expresarlo. Si no te permites expresarlo, no va a disminuir ni va a cambiar entonces, porque lo vas a bloquear y el dolor ahí va a seguir. Las emociones que no externamos, obviamente, ahí se quedan. Ahí se bloquean, ahí se quedan y en algún momento se van a ligar con algunas otras situaciones y obviamente van a salir, ¿no? Y a veces hasta más fuerte. Por eso es importante hacer consciente en el momento, ¿no? Qué emociones estoy viviendo y cómo las tengo que externar o qué tengo que hacer para externarlas. Regresando también con lo que me decías respecto a los rituales. Uh-huh. Estos rituales pues aplican para cualquiera de las fases en las que te encuentres. Por eso siempre menciono, es importante primero hacer consciente cuál es la emoción. Cuál es la emoción en la que me estoy atorando, reconocerla como tal y entonces recurrir a esos rituales te va a ayudar a poder superar esos duelos de una manera más positiva, por así decirlo. Y más ahorita por la situación que estamos pasando, de donde a lo mejor muchas personas están todavía aisladas por la situación de contingencia y demás, entonces no se puede a lo mejor recurrir tan fácilmente a las terapias como antes podíamos, aunque bueno, está en línea, siempre hay la posibilidad y siempre tiene que haber también el poder buscar, ¿no? La ayuda o el apoyo.
Pero bueno, estos rituales ayudan cuando a lo mejor lo quieres vivir un poco más personalizado en ese sentido, que no quieres a lo mejor o no es tan fuerte la situación y lo puedes trabajar mediante algún ritual, mediante algún ejercicio como los que mencionábamos, la escritura, la cuestión del escribir la carta, mencionábamos escribir las cuestiones que me estén Que me están enojando como una molestando. lista. Ajá. Está, por ejemplo, si hay dolor o hay tristeza ahí atorada, por ejemplo, la caja de recuerdos. La cajita de recuerdos es también un ejercicio, un ritual que ayuda muchísimo. Por ejemplo, una caja, sea una caja de madera, una caja de cartón, la que tú quieras, la decoras y en esa caja guardas fotografías, artículos de la persona, artículos que para ti tienen y representan algo a nivel emocional muy fuerte. Ahí los guardas y cuando tengas la necesidad de recurrir a esos recuerdos, puedes abrir tu caja y revisar fotografías, revisar recuerdos y eso te va a ayudar a contactar con el dolor. Y te va a ayudar, obviamente, a que ese dolor fluya, que te permitas vivirlo, que te permitas sentirlo. Y ahí va a estar esa caja ahí va a quedar. Es para ti de una u otra manera y te va a recordar a tu ser querido. Y obviamente el dolor va a ir disminuyendo. Después cuando veas esa caja, cuando la recurras a ella, pues las imágenes, las emociones que vengan respecto a los objetos que estén ahí, pues obviamente van a ser diferentes, ya no van a ser con tanto dolor. Está la añoranza, pero cambia. Incluso puedes llegar a, perdón que te interrumpa, No te preocupes. puedes llegar a verlo como con amor, ¿no? De decir, Así es. wow, eso era de, no sé, de mi papá, de mi hermano, de mi esposo, Sí, exactamente. Conforme va disminuyendo el dolor, conforme va disminuyendo también la carga de pensamientos negativos que hay respecto a la situación del duelo, nos vamos quedando con los recuerdos positivos y vamos viendo, como dices, recordando a esa parte de ver con amor tanto las cosas materiales con las que nos quedamos del ser querido, como los recuerdos que están dentro de nosotros, lo vamos viendo con eso, con amor, como lo vivimos, como lo recordamos como tal. Nos vamos quedando con lo positivo. Lo que pasa es que sí es bien importante que identifiquemos nuestras emociones. De verdad, yo sí creo y soy fiel creyente que el dolor es inevitable. O sea, el dolor llega y llega, pero el sufrimiento sí es opcional. O sea, tú decides hasta cuándo sufres o sigues sufriendo ese dolor, porque el dolor inminentemente cuando es reconocido y cuando es aceptado te deja pues cosas hermosas y te deja un buen aprendizaje y te deja, no sé, me imagino ahorita como la caja de recuerdos que dices, pues al principio me dolía mucho ver esta fotografía y yo lloraba y ahora la veo y digo, no, está fregón, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, la situación también del no poder estar en contacto con las demás personas que decíamos ahorita también, ¿no? Con nuestros familiares, con amigos, entonces eso también dificulta un poquito, porque antes cuando vivíamos a lo mejor en la normalidad, estabas viviendo el duelo y a lo mejor se salía alguna persona con sus amigos, con sus amigas, iban al café y ahí podía externar y hablar, porque es lo que se requiere también mucho en el duelo, ¿no? Hablar de lo que siento, de lo que me pasó, hablar una y otra vez de lo mismo, aunque sea de lo mismo, hablarlo muchas veces ayuda a reconfortar también. Y estoy externando de una de otra manera, ¿no? Y las emociones también están fluyendo ahí. ¿A qué podemos recurrir ahorita si no está esa facilidad? Pues bueno, están las redes sociales, está pues bueno las videollamadas, ¿no? El no aislarse sobre todo es una parte también muy importante. Habrá momentos donde la persona a lo mejor se quiera aislar un poquito para poder vivir esas emociones, para poder hacer, por ejemplo, esa carta, para poder externar el dolor consigo mismo de manera personal o muy personal como tal. Pero no se deben aislar tampoco siempre, porque entonces ahí sí pueden caer en la cuestión de poderse deprimir, ¿no? Yo creo que como acompañante, como amigo, como hermano, como hijo, como no sé, como lo que sea, de una persona que está viviendo un duelo, tienes que fluir mucho con esa persona. A mí, por decir algo, no sé tú qué opinas de esto, a mí me enoja mucho cuando, ya, no hombre, va a pasar, no estés triste, o sea, no estés, a huevo que tengo que estar, o sea, no tengo que estar triste, pero déjame estar triste, ¿no? Y hay gente Sí. que su forma de ayudar es decir, no hombre, no estés triste, mira, ya va a pasar, ay, no hombre, al rato vuelves a encontrar otro galán o X cosa. Yo creo que eso lejos de ayudar a la persona, o sea, no hagan eso, Sí, por favor, o el ¿no? échale ganas, ¿no? Ajá, échale ganas, o sea, todo va a estar bien.
Ajá, yo creo que eso te... Sí, te lleva, sobre todo dependiendo también qué fase estés, ¿no? Si estás enojado, pues te enoja más, ¿no? Si estás triste, te lleva a sentirte más triste, ¿no? Porque no sientes esa empatía. Y ahí entra esa parte de la empatía. Tiene uno que ser realmente muy empático. Entonces, si no has vivido, a lo mejor no te ha tocado vivir un proceso de duelo, es difícil a lo mejor que realmente puedas entender, ¿no? El grado de dolor que se siente, sobre todo cuando estás en los primeros, a lo mejor semanas, meses del duelo. Es un dolor muy fuerte. Entonces, con un échale ganas y un todo va a pasar, la gente en ese momento no lo va a entender. Incluso ni en terapia podemos decir eso, ¿no? De esto va a pasar y al final vas a entender y te vas a dar cuenta que hay una ganancia, todo esto, pues la gente me diría, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? ¿Qué No te me estés pasa? dando lata. Exacto. Entiéndeme poquito, Sí, ¿no? no, la gente tiene que vivir su proceso. Tampoco podemos carrerear a la gente. Cada quien va a vivir el proceso de duelo a su tiempo, a su manera. Si no los podemos carrerear. Si los carrereamos, obviamente, entonces la gente se puede bloquear. Y lo que no queremos es que se bloqueen, ¿no? Queremos que salgan adelante y que externen lo más que se pueda a nivel emocional. Bueno, ¿y ahora qué pasa con las personas que tienen una pérdida, no sé, de lo que sea, pero están aferrados y no quieren soltar? Digo, no sé, puede haber gente que haya ido ya a terapia, a tratar ese duelo y a lo mejor le dio miedo entrar, definitivamente para salir del dolor hay que entrarle, ¿no? Sí. Y si te da miedo y no sueltas, vas a terapia y dices, no, no me gusta, no regreso, finalmente es una evasión. ¿Qué pasa con esto de no soltar, de no querer soltar? Entender, sentir y dejar ir, ¿no? Ujú. Sí, pues obviamente si la gente no lo está haciendo consciente, como dices, va a bloquearse. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Son los duelos que se convierten o se pueden llegar a convertir en duelos complicados o duelos patológicos. Okay. Es difícil al inicio y ya ahorita con esta cuestión de la pandemia, por cómo está viviendo los duelos de manera muy diferente, es difícil desde el inicio saber o poder identificar si un duelo en alguno de los pacientes se nos puede llegar a complicar o no. Es difícil, ¿no? Pero sobre todo aquí es hacer muy consciente que hay muchos factores, como decía, o sea, depende de que la persona se permita expresar las emociones, de que todo lo que está ahorita alrededor de los factores que ya mencionamos, de que no hay rituales o no hubo rituales, de que no hubo despedida, depende de todos esos factores. Entonces, si la persona hace consciente que esos factores le están llevando a que se bloquee en la situación del duelo, pues obviamente se va a seguir cerrando más. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿A qué puede llegar? Depresión, ansiedad es lo que ahorita más nos estamos topando en los casos donde los duelos a lo mejor se complican o que la gente no los ha hecho conscientes del inicio o que los ha retardado, ¿no? Que los ha estado retardando por centrarse en otra cuestión, el trabajo, el sacar adelante alguna cuestión económica o no sé. O por distracción o por evasión o por Sí. lo que sea. ¿Qué pasa cuando no vives el duelo? O sea, y lo traes ahí arrastrando porque siempre va a estar detrás de ti. Claro. Inminente, ¿no? Sí, la emoción se acumula, la emoción se va a acumular, la emoción no se va a ir. Sí, porque luego la gente cree eso, en el momento o mucha gente puede creer eso, no externa en ese momento la situación emocional, entonces pues ya pasó, ¿no? Ya pasó, ya no va a ocurrir nada, ya no me duele, ¿no? Ya no me lastima. Entonces ir arrastrando, ¿no? Durante años esta situación dolorosa, esta situación de enojo que pues va a llegar en algún momento se va a unir con alguna otra situación presente y ahí puede entonces fluir y va a fluir de una manera a lo mejor pues muy difícil. A lo mejor la reacción termina siendo muy fuerte y a veces no entiende la gente por qué la reacción de enojo a veces terminó siendo tan fuerte y no se da cuenta que está ligada a toda esa situación que estuve bloqueando del enojo por la pérdida del familiar. O por ejemplo, si el dolor es el dolor está muy fuerte y lo bloqueé por no querer contactar o tocar ese dolor, pues obviamente ese dolor ahí me va a acompañar y me va a llevar a que me deprima, a que no quiera salir, a que deje de comer, a que me aísle. Si ahorita por sí estamos aislados y muchas personas están más aisladas, pues obviamente se van a aislar más, se aíslan más. Comienzan a dejar de de tener interés en las cosas que antes tenían interés. Y entonces comienzan obviamente a deprimirse, comienza a aparecer la depresión como enfermedad. Y ahí ya es más difícil porque ya se complican muchas otras cuestiones. Enfermedades físicas también. Sí, si había enfermedades físicas, pues comienzan a desequilibrarse y si no las había, pues comienzan a detonar.
también. Entonces es una situación importante a tener en cuenta del por qué no bloquear los duelos, por qué hacerlos conscientes, por qué trabajarlos, porque son ciclos y los ciclos se tienen que cerrar. ¿Sí? Y yo creo que eso es importante, la importancia de cerrar ciclos. ¿Qué pasa? Ahora vayámonos un poquito a las parejas y a los truenes de parejas. Esposos, novios, lo que haya sido. ¿Qué pasa cuando no cierras ese ciclo igual? Yo lo que creo es que no te permites que llegue sanar, aprender y vamos a lo que sigue, ¿no? Sí, y sobre todo también como no has buscado hacer consciente, ¿no? ¿Qué se quedó? ¿Con qué te quedaste a nivel emocional? En ese truene, en ese, pues sí, en esa ruptura de esa relación, ¿con qué te quedaste a nivel emocional? Sobre todo difícil, que no externaste, que te está bloqueando ahí. Y si no lo haces consciente, si llega otra relación o inicias otra relación, pues vas a repetir muy seguramente mucho de esto que traes ahí no resuelto, lo vas a proyectar en la otra persona y va a generar obviamente conflictos. La otra parte que mencionas también ocurre, ¿no? Del que uno no se permite, ¿no? Ya no se permite entonces salir a, bueno, desde reestructurarse, ¿no? A nivel individual, en el cómo estoy, en el que necesito cambiar, en el que aprendí también, porque pues es un aprendizaje, ¿no? Todo lo que nos deja o lo que vivimos en una relación. Para podernos permitir hacer o generar una reestructura en nosotros mismos y entonces retomar el camino y comenzar a tener ese interés, ¿no? Por querer hacer cosas diferentes, por querer hacer cambios en uno mismo, por querer hacer cosas distintas a las que estaba haciendo cuando estaba viviendo la relación, porque si no suelto, lo otro va a ser difícil, ¿no? Que entonces me centre en querer hacer cosas distintas, en querer construir algo nuevo, algo diferente, porque eso me va a anclar. Las emociones anclan, si no las externamos nos anclan, nos regresan. Si son emociones referentes a enojo, a dolor, pues a eso me voy a anclar. Y todo lo que esté alrededor de mí, o en todo lo que esté alrededor de mí voy a proyectar esas emociones. Y obviamente pues no nos deja avanzar en ningún aspecto. Claro. Y esa es la importancia de cerrar ciclos. Ahora, en cuestión de los trabajos, ¿qué nos recomiendas tú para la gente que dice, no, es que no sé qué, o sea, de por sí está la ansiedad por la pandemia, se cerró el lugar donde yo trabajaba, no tengo trabajo, o sea, me las estoy viendo muy difíciles? ¿Qué procede? O sea, ¿cómo alivianar esa parte? ¿Cómo ayudar a un individuo en una situación así? Está difícil esa parte porque desgraciadamente la situación pues, económica está difícil, ¿no? Para mucha gente en muchos aspectos. Y sobre todo, si la gente no reconoce que, bueno, cuando a lo mejor lo despidieron, por así decirlo, ¿no? Le tocó en esta situación de recortes, de pandemia y demás, o que tu negocio, lo que está ocurriendo ahorita mucho con los negocios, ¿no? Tu negocio realmente pues lo tuviste que quitar porque eran más pérdidas que ganancias. En primera, pues hay que reconocer que me está doliendo, ¿no? Que es una pérdida. Me está doliendo que lo que construí con tanto esfuerzo ya no esté. Sí, porque si no lo reconozco, si no busco externar esas emociones, va a ser muy difícil que comience a avanzar y que comiencen entonces a llegar también a mí posteriormente alternativas nuevas o que yo comience a generar alternativas nuevas de qué puedo hacer. Porque puede la persona sumirse en esa cuestión de la depresión, ¿no? De porque pues ya no está mi negocio, ya no está lo que había construido, se acabó lo que tenía y demás. Y ver todo negro, todo oscuro, de ya no hay más. Ya no hay más, ya no hay salida. Y entonces no ve las alternativas que pudieran estar ahí enfrente, que te están sugiriendo los demás, que están a tu alrededor. Y eso está ocurriendo mucho ahorita, ¿no? Con algunas personas, de que se cierran por completo y creen que ya no hay más que hacer. Hay otras personas, pues bueno, que dicen, pues bueno, me dolió, fue difícil, tuve que cerrar, tuve que deshacerme de muchas cosas y recomenzar de nuevo en algo que a lo mejor no era lo mío, pero pues tuve que hacerlo, ¿no? Tuve que reestructurarme por completo y tuve que entrarle ahora a esto que antes no hacía y que jamás pensé hacer, pero lo estoy haciendo. Y a lo mejor hasta lo está disfrutando, exactamente, ¿no? Comienza a disfrutarlo, pero si no te permites externar todo lo emocional que ahí se queda, va a ser difícil, obviamente, que lleguen las alternativas o que lo que te sugieran que hagas y a lo mejor lo comiences a hacer no lo vas a disfrutar.
y tal vez tampoco funcione, ¿no? Porque como no lo estás disfrutando y como a lo mejor no le pones el empeño que le pudieras poner si las emociones estas de dolor, de tristeza y demás por la pérdida que todavía está ahí, que no has logrado cerrar o aceptar, te está impidiendo realmente que te centres en el presente, en lo nuevo que está ahí, en lo que estás construyendo ahora. Entonces por eso vamos otra vez a lo mismo que decía, es importante, ¿no? El reconocer primero las emociones. ¿Qué me está generando toda esta situación? Porque la realidad es esta. La realidad que estamos viviendo, ahí está. Y no la podemos Y ahí va cambiar. a seguir un rato. Y no la podemos, exacto, y no la podemos cambiar. Hemos tenido que adaptar a esa realidad. Hemos tenido que hacer muchos cambios en muchísimos aspectos y los vamos a tener que seguir haciendo, porque si no nos adaptamos a la realidad, entonces vamos a frustrarnos y la frustración nos va a comer por completo y nos va a llevar a que nos cerremos muchísimas alternativas que pudieran estar ahí para salir adelante, para poder reconstruirnos desde individualmente como personas, porque lo hemos tenido que hacer, ¿no? Sobre todo de lo que estamos hablando ahorita, también de las pérdidas, ¿no? Pérdidas por muerte, pérdidas de negocios, pérdidas económicas, pérdidas de pareja, lo que sea, nos tenemos que reconstruir para poder continuar y seguir viviendo de acuerdo a lo que la realidad nos está ofreciendo en este momento, lo que la realidad nos está dando como tal. Porque si no, entonces nos quedamos atorados ahí y no avanzamos. Entonces el cierre de ciclos y esta cuestión de los duelos, las pérdidas, está inmerso en todo está inmerso y por eso es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta porque todo lo que vivimos pues todo lo que vivimos literal, siempre, toda la vida está llena de ciclos. Siempre. Todos. Así es. Ay, Dios, qué cierto es todo esto. Aprendamos a cerrar ciclos. Ay, pero yo creo que primeramente, y vuelvo a reiterar, yo siempre digo lo mismo, van a decir, no, Marcela Mena siempre dice todo eso. De verdad, hay que aprender a reconocer cómo estamos, hay que aprender a reconocer qué sentimos, porque si nosotros no hacemos nada por nosotros, si nosotros seguimos evadiendo esos sentimientos, esas sensaciones, o sea, carajo, ¿quién quieres que los venga a conocer, no? La ayuda siempre está. Hay muchos especialistas dispuestos a ayudarte en cuanto tú digas, ¿sabes qué? No puedo con esto sola, no puedo con esto solo. Hay mucha gente que está dispuesta a decirte, vamos a tomarnos a la mano y claro que salimos, ¿no? Pero que la importancia de reconocer lo que siento, de reconocer lo que está pasando conmigo y de ahí proceder a cerrar ciclos, ¿no? Sí, exactamente, a recurrir, como dices, a lo que esté. Sí, si tengo a la mano, por ejemplo, esto que decíamos ahorita, de recurrir a trabajarlo personalmente, con esos rituales de duelo, de acuerdo a lo que esté pasando, lo que esté viviendo, y eso me ayuda para externar la situación emocional que esté ahí e ir cerrando esos ciclos que se estén quedando ahí, pues bueno, me centro en eso. Pero si me doy cuenta que esta situación me está sobrepasando, que está siendo difícil de poder sobrellevar y que me está llevando a situaciones ya emocionales más complicadas, pues tengo que buscar la ayuda, porque es algo que también a veces se nos dificulta, ¿no? Como seres humanos, como personas, ¿no? El buscar la ayuda, el abrirnos ante otra persona, nos genera conflicto. Pero es más difícil seguir cargando toda esa situación complicada por años y años y años y que luego detone en cuestiones que nos llevan a que cada vez sea peor y que terminemos pues lo que ahorita está ocurriendo, te mencionaba mucho, ansiedad, depresión. Entonces ya tenemos que hacer algo, ¿no? Para que esos niveles o esas cantidades de depresión y de ansiedad que están ocurriendo ahorita en la población disminuyan, porque va a llegar un punto en que nos sobrepasen. Y hay una raíz, hay un trasfondo de todas esas situaciones y que ahorita pues lo que más está como trasfondo están siendo los duelos. Sí, por la cuestión que quieras, por muerte y por todo lo demás que mencionamos, pero es importante por eso hacerlos conscientes y trabajarlos. No, y tienes razón, en realidad toda una vida, toda nuestra vida, sea como sea, todos son ciclos, ¿no? Y mientras no dejemos perfectamente cerrado cada ciclo, pues vamos a venir arrastrando cosas. Y ponte tú a pensar, a tú que nos escuchas y nos ves, ¿cuántas cosas vengo cargando que no he tirado, que no he soltado, que no he dejado? Y lo que me está generando, ¿no? El peso de las emociones, el peso del no soltar, el peso del
del no querer ver lo que estoy sintiendo, pues me demerita mucho mi vida, ¿no? Y yo lo que creo es que sigues viviendo porque pues tienes que caminar y hacer lo que sigue, pero más bien sobrevives, no vives. Sí, sí, exactamente, porque es muy difícil, ¿no? Estar viviendo con cuestiones que estés cargando, sea lo que sea que estés cargando, es muy difícil, es un peso muy fuerte que te va a impedir realmente poder centrarte en el aquí, en el ahora, en el presente que estés viviendo como tal, porque vas a estar muy anclado, ¿no? A situaciones pasadas que te llevan a generarte culpas, que te llevan a generarte a lo mejor, si te vas a la parte futura, ¿no? A lo que hubiera hecho, que hubiera sido diferente o qué voy a hacer, no sé, entonces te lleva también a generarte ansiedad, entonces caemos en lo mismo, ¿no? Un Entonces, círculo vicioso. exactamente, entonces por eso es importante pues el reconocerlo, ¿no? Y esa es la primera parte, ¿no? Básica para todos, ¿no? El reconocer cómo estamos, el identificar cómo estamos, qué nos falta, qué necesito, ¿no? Para poder entonces hacer conciencia de cómo estoy conmigo mismo y de ahí poder partir a que puedo también reestructurar de mi contexto, ¿no? Pero primero en uno mismo. Y es lo que a veces dejamos mucho de lado. Entonces, pues los duelos, como decía hace un rato, los duelos son personales. Sí, son personales, cada quien lo va a vivir de una manera diferente. Son especiales, cada quien lo vive a su manera, tiene sus formas también de externar las emociones, de vivirlos como tal. Entonces, por eso tenemos que hacer mucha conciencia de cómo estamos, para poder ir cambiando esa parte y no seguir arrastrando cosas que nos lleven realmente, pues, como dices, a no estar viviendo de una manera adecuada. Ya sé. Ok, pues finalmente yo creo que yo vuelvo a insistir, si tú tienes una persona cercana que esté viviendo un duelo, acompáñalo, fluye con su duelo, pero no lo carreríes, dice Memo, no lo... Ay, se me fue, Sí, perdón por sí, el ruido. no carrerearlo, no querer como que avance demasiado rápido, va a vivirlo a su manera, a su tiempo, Exacto, ¿no? simplemente acompañarlo, ¿no? Si quiere compañía, pues igual y voy y me siento con él. ¿Quieres que vayamos a caminar? Pues vamos y caminamos y no hablamos. ¿Quieres tomarte un café? Nos tomamos un café chingón en silencio y te acompaño, ¿no? A lo mejor es lo que necesitas. Dentro de lo que se pueda, siempre cuidándonos mucho. Algo que nos quieras agregar, Guillermo. Pues sobre todo esta parte que mencionaste hace un rato, ¿no? Hacer conciencia de que lo que estamos viviendo ahorita no es una situación fácil, es una situación complicada y que tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? También en cuanto a la cuestión mental, en cuanto a la cuestión emocional. No lo podemos dejar pasar, así como también, así como nos estamos cuidando en la cuestión de no contagiarnos de COVID y usamos las mascarillas y usamos el gel y todo demás, también tenemos que buscar tener esa parte del autocuidado, ¿no? De ponerle atención al autocuidado emocional, cómo estoy emocionalmente. Sí, la cuestión de la pandemia ya me sobrepasó, la cuestión del aislamiento ya me está sobrepasando, si me estoy sintiendo ansioso, o si la pérdida que tuve, en caso de que haya tenido una pérdida, no la he superado. Entonces, hacer conciencia también de eso, porque tiene que ver con autocuidado también. Sí, es parte no solamente de la salud física, también la salud emocional es muy importante porque luego detona en otras cuestiones que ya hemos mencionado y hay que evitar eso. Ok, bueno, pues aquí Guillermo él está dando terapias en línea por ahora. Vamos a dejar sus datos abajo del video. Por favor, identifica, busca, conócete, nuevamente yo lo digo, conócete, ubica, siente lo que sientes, de verdad identifica lo que sientes, tus emociones, tus sensaciones que te pueden llevar a darte cuenta de lo que está pasando y vivir, cerrar ciclos. Y de pronto, si sientes que uno de los tips que comentó Memo te funciona, adelante, o sea, hazlo, nada sobra en esta situación. Ok, ¿Te gracias. parece? Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Suscríbanse, denle like y ¿cómo se dice? ¿De la campanita? Bueno, eso se lo cortas. Estamos para servirles, estamos aquí en Marcela Veina. Gracias, Guillermo. Gracias a ti por la invitación. Gracias, mi amable. Espero verte pronto por aquí otra Claro que vez. sí.
Gracias. Con mucho gusto.